Si usted sufre los próximos 20 años porque no saben cuánto va a durar la prótesis, es muy complicado. Y los que han tenido un caso cercano saben que, bueno, a veces la gente de así, de bueno, póngame lo que sea porque voy a perder los mejores 20 años que me quedan. El resto, y bueno, después la ciencia revela. Me ha pasado a algunos amigos que están en esta edad. Bueno, el periodo prenatal. En la literatura hay algunos casos que describen anecdóticamente que se detectó una luxación congénita de cadera en un embarazo. Eso es solamente anecdótico. Porque primero es difícil visualizar las dos caderas en el embarazo, después que nos lleva un tiempo brutal y después que sí o sí le vamos a hacer ecografía de cadera en medio de vida, así que en eso no nos meditamos. Todo lo que hacemos prenatal, sí nos ponemos un poco en esta encrucijada cuando estamos entre las malformaciones, o sea, en las agenesias o hipoplasia femoral. En ese caso sí, el traumatólogo nos obliga un poco, nos exige que definamos si el fémur está articulado, si está articulada una rodilla, y es una situación delicada. Y nos embarcamos porque tiene que ver con el pronóstico, con el asesoramiento de ese bebé, con la preparación de los padres a esta problemática que es dura. En ese caso sí tiene sentido ver si está articulada la cadera, el fémur hipoplásico, el resto no tiene sentido. Está más o menos, ¿no? Bueno, otro mito, destruyendo mitos, como el programa de, voy a apagar esto porque está sonando, destruyendo mitos. Bueno, estas son las posturas luxantes en el útero. Ustedes lo pueden detectar en una ecografía, sobre todo en el último trimestre. Y también explica un mito que es la famosa simetría de pliegue. El doctor tiene simetría de pliegue. ¿Cómo se explica una simetría de pliegue? Muy simple. Miren este caso que hay. O ese caso, el primero de allá. Y tiene una piernita estirada que va hasta la oreja y la otra no. En una tiene un pliegue y en el otro no tiene un pliegue. Muy simple. Remeda, y uno si toma un bebé calientito porque está para hacer ecografía, sobre todo cuando son chiquitos, en el primer mes de vida, y le sube las piernas, solo imita la postura a veces intrauterina. Entonces, el pliegue no es ningún problema. O sea, el problema es descartar la luxación congénita de cadera. La simetría de pliegue es un tema estético que se va con el crecimiento del bebé. Entonces hay que explicarle eso a la mamá. Mire, usted tiene una simetría de pliegue, pero la luxación es congénita. ¿Pero por qué la simetría de pliegue? Le explican por qué. Son todas esas cosas que van surgiendo en el consultorio. Esto pasa a ver con una 4D vieja que todavía no renovamos la foto. Como verán, el bebé tiene la rodilla en el ojo y entonces explica el mecanismo de luxación. Así se sale la cadera. Es una propuesta del profesor Serán, yo lo aprendí hace muchos años, que las caderas se lucen así, en cualquier postura que lleve a esto. Y esa es la postura de estrés que utilizamos para hacer la ecografía de cadera. ¿Ah? Si no se sale así, no se sale más. Entonces, ese mecanismo es como una ecuación, ¿cierto? Si ese mecanismo es sostenido en el tiempo, con unos ligamentos que sean influenciados hormonalmente y otras cosas que no conocemos, pueden generar que de a poco ese ligamento vaya cediendo y la cadera se vaya saliendo. En la medida que la cabeza femoral se va alejando del cótilo, la ausencia de contacto hace que ese cótilo pierda la concavidad habitual y se va generando la displasia. Es simple, es claro, como dice la propaganda. Bueno, estas son un montón de propuestas de factores de riesgo que hace falta solamente razonar, porque lo hemos heredado y a veces uno dice, ¿por qué? Antecedentes familiares sí, es notable. Hay etnias, hay regiones que no tienen luxación congénita de cadera y hay regiones que sufren luxación congénita de cadera. Los africanos, por una sabiduría ancestral, tienen muy poca luxación congénita de cadera, muy simple, porque llevan a los niños, en la africana llevan al niño en la espalda con las piernitas abiertas, con un pañuelo, con un foulard,
Y eso que ha ido mejorando la cobertura de generación en generación hace que esas regiones tengan muy poca luxación congénita. Después hay otros países que sí, regiones, etnias, los navajos, muchas tribus, etnias del norte argentino, los bretones en Francia, etc. Hay antecedentes, hay regiones que tienen los antecedentes familiares. Y el segundo punto, la posición podálica, son los dos factores más fuertes. Y el tercero es el sexo. Esos tres. Después decían cesárea. Cesárea habitualmente era porque había alguna postura o porque el bebé estaba sentado, todo. Así que eso después lo fuimos sacando. Que en realidad la cesárea es una consecuencia de una postura luxante más que el origen de la luxación. El oligoamio sí responde a un mecanismo de amiocompresión, pero sobre todo vemos frecuentemente otros trastornos, artrolifosis, otras deformidades también asociadas. La hipertensión materna, no se sabe por qué, pero no es un factor muy importante en la actualidad. El retardo de crecimiento intrauterino tampoco. La paciente primípara un poco de riesgo. Gemelaridad. Gemelaridad depende. Si el bebé es chiquito, si nació prematuro, hay espacio. Los prematuros tienen una carga perfecta. No hace falta hacer la ecografía con edad corregida como se proponen para otras cosas, como la vacunación, etcétera. El mismo lo razonamos. Si había espacio, los prematuros no tienen luxación. Y después, si son grandes, más cerca del término, hay poco espacio, hay amiocompresión, hay mayor riesgo de luxación congénita. Después la macrosomía fetal, lo mismo. Y después vienen todos lo que llaman síndromes posturales. O sea, el pivot, a veces hay improntas en la cálula craneana porque he tenido la patita ahí. Todo eso también sí hay que tenerlo claro. Entonces siempre buscar el síndrome postural, sea un pietalo, un geno recurvatum, una compresión facial. Los traumatólogos siempre piden, sobre todo cuando hay pivot, y no se animan a poner un yesito por el peso que genera el movimiento, descartan luxación congénita, pero deberíamos descartarlo todo, sobre todo esos niños, pero todos, ¿no es cierto? Imaginen, si tenés una cadera subluxada y el yeso genera peso y la piernita está para adentro, y esa postura sostenida en el tiempo puede llevar a la luxación. Le curamos el pie y le arruinamos la cadera. Bueno, segundo momento. Entonces puede pasar que lo examinaron al bebé en el alta y da que sospechen una luxación congénita de cadera. ¿Cuándo hacemos la ecografía? ¿Al mes de vida? ¿A los 2 meses? ¿O la hacemos en ese momento? ¿Qué dicen ustedes? En ese momento. Sí, por supuesto. Ya está. Screening es, pues si tiene luxación, esos 15 días de periodo neonatal son preciosos, la capacidad de moldeado es enorme y no tenemos por qué perder 15 días. ¿Ah? Entonces lo hacemos, la ecografía en ese momento sí hay detección clínica de luxación congénita de cadera. El método más reproductible, digamos, clínicamente, el ortolani, digamos, es que la cabeza sale y entra. ¿Cierto? Expresa las caderas que son luxables. Después se pierde. O sea, que podemos tener un periodo que pasa a ser silente. Y el Barlow es el pistoneo que en manos entrenadas, y uno lo puede ver, pueden detectar una laxitud más intensa, así que pueden detectar la subluxación, pero realmente hace falta un consultorio ecográfico, es un consultorio clínico ecográfico en el que está el traumatólogo y la ecografía y bueno, se va haciendo la experiencia. Para mi gusto, el consultorio traumatológico ecográfico es un problema porque lo intentamos hacer en el hospital, llega el residente lo revisa, después viene el staff lo revisa y cuando yo lo voy a ver, el chico está hecho un indio, un desastre, no quiero saber más nada que lo revise. Y yo prefiero
la ecografía necesita que el niño esté relajado para poder hacer toda la maniobra y los cortes que se necesitan. Tiene que estar calentito, si se puede, con un chupetito, relajado. Entonces es difícil aplicar ese consultorio sin complicar la ecografía. Bueno, el examen clínico, yo les quiero resaltar esto que dice, miren, bueno, la tasa del 81% de la falla del examen clínico neonatal en caso de luxación congénita de cadera descubierta tardíamente. ¿No? Es mucho. Y no se nos debería escapar nada. Entonces, la mayoría de los niños que participaron en este trabajo tuvieron un examen ecográfico, tuvieron un examen clínico, y lo mismo no se detectó de luxación congénita de cadera. Son todos puntos que yo le doy para sostener el método, ¿cierto? Lo importante del método de la screening. Vamos a screening. El objetivo de la screening es el diagnóstico precoz. O sea, no se puede prevenir la luxación congénita de cadera, pero sí se puede diagnosticar precozmente y tratar de resolver este problema sin secuelas y sin cirugías. O sea, deberían desaparecer de la literatura y de las pizarras que habitualmente usan los cirujanos para programar la cirugía, la palabra, ¿no es cierto?, Salter, cirugía de cadera, eso debería extinguirse. Y es factible. Si pudiéramos organizarnos, es factible. Entonces, ¿por qué screening? Por la frecuencia que tiene, por los escasos signos de sospecha en el caso de su luxación, y por las fallas clínicas en la detección de la luxación congénita de cadera. Si se nos escapan pacientes que después van a tener problemas, el método clínico es insuficiente. Como en una red, los orificios de esta red de pescadores que son muy grandes, se nos escapan los pescados, hay que cambiar de red. Entonces lo que hacemos con la ecografía es disminuir la malla, o sea, los huequitos de la red, para que no se nos escapen, si se nos escapen pescado chico. ¿Está? Bueno, otras cosas que fundamentan el screening, fíjense, el análisis de los factores de riesgo en la literatura muestra que el 60 al 70% de los pacientes que presentaban una luxación congénita de cadera no tienen ningún factor de riesgo clásico. Entonces, esto destruyó, por eso, como ustedes no han vivido un poco la evolución, antes la Sociedad Argentina de Pediatría y la bibliografía proponían, vamos a hacer la ecografía de cadera con 2 factores de riesgo, o sea, la nena y un factor de riesgo. Los varones deberían tener, o sea, las nenas eran con un factor de riesgo porque el sexo era un factor de riesgo y los varones deberían tener 2. O sea, tener antecedentes familiares intercedentales. Bueno, se nos escapaba mucho. Por supuesto, si utilizamos ese método, vamos a hacer menos ecografías normales, pero se nos siguen escapando los. Y ahí dice, revisión de 149 pacientes con cirugías complejas, el 89 eran niñas y el 58 de ellas no tenía otro factor de riesgo. Siga. Entonces, esto es viejo y no, pero es para que ustedes retengan el concepto que el tiempo es oro en la luxación congénita de cadera. Hace mucho ya decíamos que si detectábamos a los niños antes de los 3 meses solamente se operaba el 20%. Entre los 3 y los 12 meses el 50% y entre los 2 y los 24 meses el 100%. Pero eso cambió. Pero sí el concepto de llegar lo antes posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos, ¿no es cierto?, reductores de alta resolución, mientras más alta mejor, el conocimiento de la anatomía normal de la cadera neonatal, que es fundamental. La base del método de ecografía de cadera está en los cortes anatomopatológicos. O sea, yo les voy a mostrar una foto de lo que tratamos de ubicar esas imágenes, igual que si fuera un corte de anatomía patológica. Usamos un solo corte de referencia que es el frontal externo y que es dinámico a la vez.
El corte frontal externo es el máximo estrés. Si a la cadera la estamos tratando de luxar. Es como el arco, ¿no es cierto? El arco, el punto de mayor tensión parece estático, pero es donde más fuerza se pone en juego. Ecografía de cadera igual. Entonces, si la cadera no se sale en estrés, no se sale en reposo. No tiene sentido hacer la maniobra de reposo. Lo entro, lo saco, lo pongo. Si la cadera se sale, hay que hacer todas las maniobras. Pero sí, tengan en cuenta que cuando hacen esa foto es un estudio dinámico, porque es el momento de mayor estrés. ¿Se entiende? ¿Ah? Imitamos, ¿no es cierto?, la fisiopatología de la luxación. Lo que yo le decía, cómo se sale la cadera haciendo